eh, licenciada, maestra y doctora en filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, licenciada en psicología por la Universidad de Coimbra en Portugal, y también ahí mismo está cursando una maestría en psicología de la educación, consejería y desarrollo, que es el nombre completo. Asimismo, ¿sí? Sí, sí, perdón, Ah, es un nombre bien. largo. Sí, es un nombre largo, pero bueno, se entiende bien, ¿no? Subdirectora de la revista Metafísica y Persona, que edita la Facultad de Filosofía de la UPAEP junto con la Universidad de Málaga, y a la vez consultora del Instituto Internacional de Estudios de Género y Cultura, miembro de la Sociedad Latinoamericana PERS, miembro del Comité Científico de la revista Correlatos y miembro del claustro académico del Centro de Bioética también de la UPAEP. Sus principales líneas de investigación están dedicadas a la ética y antropología clásicas, así como la relación entre ética y antropología clásicas con la psicología contemporánea. Bien, hacemos omisión de publicaciones porque sería una lista larga, eh, pero pues nos da mucho gusto escucharte. Adelante, Lidia. No había yo prendido la cámara. Oh, Muchísimas gracias por esta presentación tan benevolente. Me da mucho gusto estar acá. Ya estamos terminando, estamos cansados, es viernes, después de una larga semana de trabajo. Pues voy a tratar, vamos a ver si lo hago, tratar de aprovechar bien el tiempo y hacer una presentación llevadera, digamos así, ¿no? No muy densa. Pues voy a compartir con ustedes, no sé si ustedes están viendo una diapositiva, ¿ya logran verla? sí, Ya, muy bien. A es, ver, el tema, ven la psicología positiva y la trascendencia. sí, sí. Ya, y he dado un subtítulo que es entre fantasía, Eh, teoría y praxis. Perdón, ha cambiado a la presentación, ya no está la diapositiva, está el explorador de Windows. Ah, sí, ¿Sí? ¿Es espéreme. correcto? Acá sí se ve. Yo sí veo las ¿Ah, sí? diapositivas. Si ven la diapositiva, sin como verde con Sí, Ah, no, la no, tiza, ya, está bien, sí. perfecto, Ok, ok. perfecto. Entonces, a Sí, ver, ¿no? Yo creo que ese subtítulo entre fantasía, teoría y praxis nos dice, nos da una pequeña introducción relativamente a lo que vamos a encontrar en psicología positiva cuando hablamos de trascendencia. Encontramos fantasía, encontramos teoría y encontramos praxis. Okay. La parte empírica, si quieren, de la trascendencia. Vamos a esto. Yo estructuré la presentación en 4 puntos. El primero sería hablar breve, bueno, no sé si tan brevemente, pero hacer una introducción a la psicología positiva. Luego, hablar del espacio que abre la psicología dentro de la psicología empírica. Luego, hablar del espacio dado a la trascendencia en su teoría a partir de la observación terapéutica y luego hablar de problemas de insuficiencias. Entonces, empezando con una introducción a la psicología positiva, yo les quería presentar o al menos mencionar a 3 personas que están en el origen de la psicología positiva. Uno es Raymond D. Fowler, otro es Martin Seligman y otro es Mihail Csikszentmihalyi. Habría que decir que la psicología positiva se define o se ha definido como el estudio científico del funcionamiento humano optimal, es decir, ¿no? Del funcionamiento humano excelente, y su objetivo es descubrir y promover los factores que permiten a las personas y comunidades prosperar. En otras palabras, están guiando a estudiar empíricamente las fuentes de la salud psíquica. Se convirtió en un movimiento científico en el 1998 en una reunión en Yucatán, México, por iniciativa de esas 3 personas que he presentado anteriormente. Este, de acuerdo con algunos de sus iniciadores, el movimiento de la psicología positiva representa un nuevo compromiso de los psicólogos e investigadores para centrar, perdón, que me entra un mensaje, pero lo voy a quitar y lo voy a cerrar, solo un momento, por favor. A ver, entonces,
A ver, el movimiento de la psicología positiva representa un nuevo compromiso de los psicólogos e investigadores para centrar la atención en las fuentes de la salud psicológica, superando así el énfasis anterior en enfermedades y trastornos. Ese es un tema largo que no vamos a poder profundizar ahorita, pero habría que decir que cuando la psicología positiva nace en Estados Unidos, no nace como estudio de la patología. La psicología científica, cuando nace en Estados Unidos, tenía como tres acentos, por así decir. Uno, efectivamente, sí era el estudio de la patología. El otro era el estudio, digamos, de lo que viene a ser la psicología del trabajo, es decir, ¿no? Cómo hacer sí que las personas puedan desarrollarse, puedan tener, digamos, un funcionamiento satisfactorio para sí y para las instituciones donde están. Y luego también había un tercer acento que era el estudio de personalidades excepcionales, como el caso de la genialidad, personas talentosas, pero por varias cuestiones el estudio de la psicología termina definiéndose como clínica psicopatológica o digamos que si bien sabemos que el APA tiene muchas divisiones y entre las más antiguas está la 17ª de Counseling Psychology, que no es volcada hacia la patología, parte de la crítica que hace la psicología a lo precedente tiene que ver con la orientación de recursos económicos y tiene que ver también con una cierta importación del psicoanálisis freudiano. Okay. A ver, entonces en ese sentido, más allá que no podemos entrar en los debates ahora, la psicología apunta a cambiar este acento yendo de lo patológico a la salud. Ahora, Christian Christiansen, en el artículo Positive Psychology and Positive Education, Old Vine y New Bottles, es un artículo del 2012, se refiere a la psicología positiva como la cúspide empírica de la ética de las virtudes. Entonces, digamos que mi interés por la psicología tiene que ver con, bueno, un interés anterior a mis estudios de filosofía, pero por otro lado, específicamente mi interés por la psicología positiva nace, digamos, de ir a mirar qué hay en términos de empíricos relativamente al estudio de las virtudes. Muy bien, ahora pasamos a presentar esos tres iniciadores de la psicología positiva. Cuando nosotros hablamos de Raymond D. Fowler, nos estamos refiriendo no al ufólogo, es decir, hay un ufólogo que es Raymond E. Fowler, por eso puse el D ahí para diferenciar. Él fue presidente del APA en el año, acá hay un error, es en el año 1988. En el 1998 fue Seliman, pero yo creo que tipié mal. Entonces fue presidente del APA en el año 1988, presentándolo, ¿no? Él empezó sus estudios de pregrado en la Universidad de Vanderbilt, Tennessee. Luego se trasladó a la Universidad de Alabama. Por fin obtuvo su doctorado con especialización en psicología clínica en 1957 en la Universidad Estatal de Pensilvania. Fowler ya falleció en el año 2015 y, digamos, su investigación académica se centró en la evaluación de la personalidad, en el comportamiento delictivo y en el abuso de sustancias. Esto va a ser una constante, si quiere, al menos en los principales iniciadores de la psicología positiva. Es decir, en el inicio de sus carreras no han trabajado aspectos relacionados a la salud, sino aspectos relacionados a lo que es la abnormal psychology, es decir, ¿no? Lo que es la patología. Luego, habría que decir también, perdóname, hay un micrófono que está abierto. Pero no hay problema, es el profesor Juan José. Ok. Luego, habría
Fowler publicó más de 70 artículos, libros y capítulos y otros textos durante su carrera y escribió una autobiografía que se llama Computadoras Criminales y un multimillonario excéntrico y el APA. Esto, digamos, se refiere a los 4 trabajos principales por los cuales fue conocido Fowler. Concretamente, ¿no? Él empezó los estudios que han dado origen al Minnesota Inventario de Personalidad. Es uno de los tests más usados en todo el mundo. Parece que solo en Estados Unidos más de 2 millones de personas usaran estos tests. Y digamos que lo novedoso de la época fue introducir la computación para computar los datos del test, para manejar los tests y la estadística que sirve para analizarlo en los años, digamos, en una parte ya bastante dejada atrás del siglo XX, es decir, en los primordios de la computación. Luego, en la década de 70, cuando la Corte de Alabama decidió implementar reformas, Fowler ha entrevistado a todos los criminales en la época que estaban en Alabama para establecer un plan de recuperación a esos criminales, ¿no? La idea era, como él trabajaba aspectos de la personalidad, aspectos relacionados también a adicción, como decía antes, a adicciones, a comportamiento delictivo, lo que hicieron fue una especie de plan de recuperación para cada uno de los presos en Alabama en la década de 70. Bueno, luego hizo un estudio post-mortem de un multimillonario, pero bueno, eso es un tema aparte, y ha desarrollado por muchos años, por 2 décadas, casi 2 décadas, responsabilidades en el APA. 4 meses después de que terminó la presidencia del APA en el 88, él se convirtió en su vicepresidente y director ejecutivo durante casi 14 años y hoy en el APA hay como 3 premios que llevan su nombre. Son premios que incluso ofrecen reconocimiento económico a las personas, ¿no? Entonces tenemos el premio por contribuciones destacadas al APA, por contribuir al desarrollo profesional de estudiantes y el premio otorgado al miembro del personal del APA por servicio distinguido. Acá hay una narrativa de Seligman. A Seligman le gusta mucho narrar, contar historias, ¿no? Entonces él cuenta una historia relativamente a Fowler y dice que fue elegido presidente y se trasladó a Washington, D.C. desde la Universidad de Alabama. Y aunque no fue por su culpa, al cabo de unos meses la APA se hundió. La revista Psychology Today, a la cual la había financiado imprudentemente, fue un fracaso. Mientras tanto, un grupo organizado de académicos descontentos, del que yo formaba parte, dice Seligman, amenazaba con abandonar la organización por considerar que su mayoría practicante y políticamente astuta había hecho que la APA se convirtiera en un organismo que apoyaba a los psicoterapeutas privados y desentendía la ciencia. Luego, dice Seligman, ¿no? Al pasar de la presidencia a la sede del poder verdadero como director general, donde quedó 14 años, Raymond consiguió en el plazo de una década una tregua en las guerras entre la práctica y el ámbito teórico científico, saneó las cuentas de la APA de forma sorprendente e incrementó el número de afiliados hasta alcanzar los 160,000, con lo que equiparó a la Sociedad Americana de Química como mayor organización de científicos del mundo. Entonces, a ver, eso es una cierta presentación muy rápida de Raymond Fowler. Y bueno, lo que hay sí que decir es que nos queda corta como presentación, no estamos entrando en sus trabajos, pero sí se entiende que tuvo un papel en un tema que es un tema, no digo que eterno, pero un tema largo dentro del APA, que es esta pelea entre digamos, psicología de base,
psicología teórica y psicología práctica o aplicada. Hay siempre una tensión ahí dentro, ¿no? Luego, pasando al Csikszentmihalyi, hay que decir que Csikszentmihalyi es profesor de psicología y management profesor emérito de la Claremont University. Fue profesor de ciencias sociales en la Escuela de Negocios de Peter Drucker. Peter Drucker es como conocido como el padre del management, ¿no? Y Csikszentmihalyi y él trabajaron juntos. Csikszentmihalyi es un psicólogo húngaro que nació en Italia y se naturalizó norteamericano, está vivo todavía, es el fundador y codirector del Quality of Life Research Center, que es un instituto de investigación sin fines de lucro que estudia la psicología positiva, el estudio de las fortalezas humanas y temas como el optimismo, la creatividad, la motivación intrínseca, la responsabilidad. Luego de Csikszentmihalyi, digamos, también podemos decir que recibió su doctorado de psicología en la Universidad de Chicago y que también ha trabajado en el Departamento de Psicología de la Universidad de Chicago como director y como director del Departamento de Sociología y Antropología en Lake Forest College. Ha escrito muchos libros, muchos artículos, es más conocido por su investigación sobre la experiencia del flow. Es decir, ¿no? El flow es ese estado de gratificación en el que entramos cuando nos sentimos totalmente involucrados en lo que estamos haciendo a tal punto que el tiempo para, ¿no? Uno pierde la noción del tiempo, el tiempo para, uno pierde una cierta conciencia de sí y uno está volcado hacia lo que está haciendo. Luego, hay que decir también que Csikszentmihalyi ha sido el investigador principal de 8 subvenciones en los últimos 10 años, recibiendo cerca de $10 millones de fundaciones como el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, Atlantic Philanthropies, Get Trust, Sloan Foundation, Grant Foundation, Spencer Foundation, entre otras. Es miembro de la Academia Estadounidense de Educación, de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias y de la Academia Nacional de Estudios de Tiempo Libre. Me quiero interesar más sobre esta Academia Nacional de Estudios de Tiempo Libre. Y acá les presento esta imagen del Kona Village Resort para contarles una anécdota. En realidad, el encuentro entre Csikszentmihalyi y Seligman tiene algo de fortuito o algo de anecdótico. Resulta que tanto Csikszentmihalyi cuanto Seligman y familia estaban pasando vacaciones en Hawái, en Big Island, en este resort, y un día en la mañana la familia de Seligman va a pasear y notan que hay alguien que se está ahogando y la hija de Seligman es quien la escucha, nota que hay alguien que está ahogando y Seligman va a tratar de ver cómo puede ayudar a esa persona y esa persona que se estaba ahogando era Csikszentmihalyi. Entonces acá está, como les digo, ¿no? Para hacer más entretenido ese horario de 4 de la tarde, ya terminando, Csikszentmihalyi, esa es la historia pintoresca como la narra Seligman con su estilo de narrar las cosas, que se los hago ver el estilo. Dice: tras el desayuno, Mandy, que es su esposa, los niños y yo subimos por la lava escarpada hacia la playa de arena negra. Unas nubes oscuras surcaban el cielo con rapidez y las olas eran demasiado altas para nadar. Papá, alguien está gritando, dijo Lara, la que tenía mejor oído de todos nosotros, al tiempo que señalaba el mar. Efectivamente, entre las olas había un hombre de cabello cano que estaba siendo arrastrado hacia las paredes de lava llena de percebes afilados como cuchillas, y luego era lanzado de nuevo a la turbulencia. Y ahí está la forma, a veces es un poco filuda, por así decir, ¿no? De Seligman al narrar las cosas. Parecía una versión en miniatura y menos acostumbrada a la natación que Moby Dick, aparte de la sangre del pecho y de la cara y de la única aleta de natación que le colgaba del pie izquierdo. Cuenta que corrió por la orilla y las zapatillas de suela gruesa de caucho que llevaba me permitieron llegar a él con facilidad, pero el tipo era considerablemente corpulento, bastante más que mis 90 kilos, y arrastrarlo hacia afuera no fue fácil. Cuando por fin regresamos a la playa, reconocí entre sus jadeos su acento centroeuropeo culto. Mijail,
Cuando terminó de toser, su rostro de Papá Noel desplegó su sonrisa más amplia y me dio un fuerte abrazo. Pasamos los 2 siguientes días charlando sin parar. Esto fue en el 97, es decir, ¿no? Un año antes de este encuentro que yo mencionaba al inicio en Yucatán. Entonces, bueno, ahí está el encuentro entre los dos. Seligman dice que han encontrado una fuerte sintonía por querer estudiar, digamos, esos aspectos relacionados a las fuentes de la salud psíquica. Y ahorita paso a la presentación de Seligman. Seligman es considerado el fundador de la psicología positiva porque fue quien asumió el liderazgo, por así decir, ¿no? Él se considera un humanista pragmático. Dice que su sueño sí, pues como su anhelo sería poner la ciencia a servicio de la salud pública, al servicio de la salud, al servicio del bien, de la misma forma como han hecho varias personas, como por ejemplo Salk, creador de la vacuna, es vacuna contra la poliomielitis. Según un estudio hecho en el 2002, el estudio de Hagbloom, él está entre los psicólogos más eminentes del siglo XX, siendo el 13º psicólogo más citado en los libros de texto de introducción a la psicología del siglo pasado. Ha escrito muchos libros, más de 300 artículos o capítulos. Está en actividad. Se conoce principalmente por sus experimentos sobre la indefensión aprendida, la famosa Learned Helplessness, y sus estudios sobre la depresión. Seligman ha estudiado la depresión por aproximadamente 30 años. En los últimos años, es decir, en los últimos 20 años, se le conoce por su trabajo e influencia en el campo de la psicología positiva. Es el Robert Fox Leadership Professor of Psychology en el Departamento de Psicología de la Universidad de Pensilvania y anteriormente fue director del programa de capacitación clínica del departamento. Seligman también se fue presidente de la División de Psicología Clínica del APA y en 98 fue elegido presidente del APA con la mayoría de votos más altas de la historia. Trabajó como fundador y editor jefe de la revista de prevención y tratamiento Prevention and Treatment Magazine, el boletín electrónico de la asociación, y es conocido como el autor de muchos bestsellers, digamos, de autoayuda. A ver, ¿no? Si quiere, hay algo que hay que explicar acá, es que los libros de autoayuda de la psicología positiva son conocidos como la cara pública de lo que fue al inicio un movimiento y de lo que en los últimos años se quiere definir una disciplina. Es como la cara pública, pero no todo lo que hay en la psicología positiva es lo que se ve en los dichos manuales de autoayuda, y eso hay que quedar claro. Okay. Ahora, miremos un poquito el tema de la psicología positiva dentro de la psicología empírica. De hecho, mucho de su aproximación trae algo de frescor a la psicología empírica. Ciertamente también fue muy criticada y criticada bajo distintos aspectos, ¿no? Vamos a ver esto en el final. Por ahorita yo quería preguntarme por qué tiene a ofrecer la psicología positiva, o haciendo mía la pregunta de Christianson: ¿hay algo nuevo en la propuesta de la psicología positiva o hay algo en ella que sea válido? Y Christianson, en el artículo que ya mencioné, formula de una forma que quiero traer acá, muy interesante, su conclusión después de haber estudiado los aspectos educativos de la psicología positiva, es decir, la psicología positiva aplicada a la educación. Y dice: un artículo de revista como este suele animar a la gente a ir hacia la nueva dirección y proporciona evidencia para asegurar que tal gestión, ahí me faltó una, es prometedora y que todavía no hay suficientes personas trabajando allí.
Por el momento, solo puedo decir que muchas personas ya parecen estar orientadas a la educación positiva, pero que aún no ha sido suficientemente comprobado si lo bueno en psicología positiva sea algo nuevo o si lo nuevo ahí sea bueno. Entonces, ¿por qué quiero empezar o por qué quiero empezar mi reflexión después de haber presentado la biografía de estos iniciadores de la psicología positiva? Quiero empezar la reflexión con este párrafo porque yo creo que es sumamente prudente. Yo creo que además de haber escrito un artículo muy bueno sobre la psicología positiva, ofrece un juicio muy ecuánime, muy equilibrado a la psicología positiva, porque las críticas a la psicología positiva son movidas desde distintas agendas, por así decir, ¿no? Entonces, a ver, él dice, ok, todavía no está suficientemente comprobado si lo bueno en la psicología sea nuevo o si lo nuevo ahí sea bueno. Sin embargo, ofrece también una otra clave de lectura que creo que con algunos ya había compartido. Él dice lo siguiente: alguien dijo una vez que es prerrogativa del inmigrante amar a su nuevo país con tal falta de cinismo, de modo tal que sería algo considerado imposible para un nativo. Los psicólogos positivos se dan cuenta de que a menudo cubren terrenos antiguos y proponen soluciones que los nativos consideran cursi, entre comillas. Veo esto como su ventaja más que como su inconveniente. Si así producen intervenciones educativas que hacen de la escuela un lugar de trabajo más feliz, aunque sean intervenciones recicladas y readaptadas o nada más que vino viejo en botellas nuevas, entonces su misión no fue en vano. Entonces, vaya que Christianson ocupa una posición que comparto, que Christianson no es un discípulo de la psicología positiva, como yo tampoco lo soy, es un amigo crítico. Reconoce lo que puede haber de interesante, es decir, ¿no? Esta apertura del campo de la psicología, no solo a lo patológico, sino a las fuentes de la salud psicológica, sin vestir la camiseta de una forma acrítica. ¿Esto por qué? Yo les he mencionado, si quiere al inicio, no voy a volver allá, para no perder tiempo, pero yo había mencionado a esas tres personas, a Seligman, a Fowler y a Csikszentmihalyi. Sin embargo, la psicología positiva se ha convertido en una mega organización. Es decir, ¿no? Hay como una especie de núcleos o círculos concéntricos. Es decir, hay una especie de núcleo duro de la psicología positiva donde están los investigadores más serios, por así decir, y después hay una especie de difusión de la psicología positiva en distintos ámbitos que dan origen a una especie de folclore. Es decir, ¿no? Como una especie de, no puedo decir mantra, pero algo parecido a una especie de culto laico. Ok, entonces, por esto yo, por este asunto sociológico, ¿no? Y porque, en la psicología positiva está muy mezclado, según mi aproximación, ¿cómo se dice esto? El trigo y el otro que no es trigo, pero que se parece. Me parece interesante. La cizaña, gracias profesor. Me parece interesante esta aproximación de Christianson. Hay críticas, por ejemplo, que vienen en un ambiente más nietzscheano, como Luc Ferry, en Francia, que dicen, no, mira, ni siquiera hay que creer a los nutricionistas, menos a la psicología positiva, ¿no? Los nutricionistas no pueden orientar la dieta, la psicología positiva no puede hablar de salud psicológica. Entonces hay críticas de este tipo. Christianson no las hace, ¿ok?
A ver, vamos adelante. Yo creo que, si quieres una primera, no digo conclusión porque no he hecho una demostración, pero comparto con ustedes una conclusión después de haber leído mucho de psicología positiva, es que algo positivo, por así decir, en sus diversas aportaciones es su riqueza temática. Es decir, ¿no? Uno entra a un salón de psicología y a veces pasa muchos años estudiando los temas básicos, es decir, y que son importantes, ¿no? Pero uno empieza, por ejemplo, a estudiar psicología y estudia casi psicofísica, ¿no? Estudia neurología, estudia por ejemplo, la visión, estudia la percepción, y eso está bien, es una parte, pero no es todo. En últimas, la psicología positiva se pregunta, ¿no? De qué hay de lo que hace la gente. O sea, ¿qué hay de los estudios psicológicos relativo a lo que es la vida de la gente? Es decir, el amor, el trabajo, la familia, las diversiones sanas, ¿qué estudios hay con relación a esto? Entonces ellos como que amplían el abanico. Luego parece bien dispuesta al diálogo con una ética filosófica clásica, es decir, una ética de las virtudes que otorga un espacio central a la gente moral, a lo que Abba y Ronheimer llaman ética de primera persona. Y acá yo digo una cosa que no intenta hacer psicología pura. ¿Y en qué sentido? ¿No? En el sentido de que y eso me parece bien, no elige la psicología como un reemplazo de la filosofía, dice no hacerlo como un reemplazo para la religión, ¿ok? En ese sentido, plantea una psicología que no está cerrada en su horizonte epistemológico, sino que está abierta al diálogo con otros campos del saber. Han fallado al inicio en reconocer legados, es decir, en un estilo tal vez muy norteamericano, no quiero ser hipercrítica con los norteamericanos, pero en un estilo más que americano, hollywoodiano, se han atribuido un cierto tono triunfalista, por así decir, olvidándose de que hay todo un legado relativamente al tema de la eudaimonía, por ejemplo, que tiene siglos, ¿no? Pero en fin, se han recapacitado en el camino. Habría que decir también que en esta apertura hacia otros campos del saber, Seligman considera que sin una base biológica, así como filosófica, su psicología permanecería como flotando en el aire, ¿no? Entonces, eso es algo interesante. Me parece que son elementos interesantes para empezar una interlocución. Luego, relativamente a la psicología, pongo acá algunas líneas de lo que yo he podido percibir. Seligman sostiene desde el interior de la psicología científica temas como la autodirección versus la heterodirección que vemos desde Freud a los comportamentistas, a varias tradiciones de investigación en la psicología, ¿no? Sea que la persona sea manejada por impulsos, pulsiones, sea que la conducta esté en la mano de el condicionador, digamos, los condicionamientos externos, ¿qué queda de la autodirección? Estoy haciendo análisis muy generales acá, ¿no? Habría que mirar cada caso, o sea, determinados matices. Sin embargo, frente a esto, a una tendencia hacia la heterodirección en psicología, Seligman va a sostener, incluso empíricamente con sus estudios tipo, que escribió, ¿cómo se llama este estudio? Que escribe con Peter Rayton, que es, guiado por el pasado o navegando hacia el futuro. Entonces, en ese sentido, es un estudio empírico donde trata de sostener temas como el tema de la autodirección e incluso el tema de la teleología.
Y eso es interesante, es decir, ¿no? En este estudio, él propone que la teleología es algo que no está peleado con las ciencias y que justamente rendiendo justicia a una serie de estudios que fueron hechos en distintos ámbitos de la psicología, la clave teleológica podría responder a lo que fue encontrado. También es uno que en ámbito práctico se reconoce, por ejemplo, el tema de la autocontrol en su vertiente positiva, no en términos de represión, que generaría histerías o otro tipo de problemas. Reconoce la posibilidad de un autocontrol sano, acentúa, ahí heredero de Rogers, de los humanistas, el tema de la responsabilidad en la práctica, concede un papel importante, un rol importante al pensamiento consciente, y ahí él es heredero de Beck. Pedro Beck decía que hay más en la realidad, hay más de lo que uno puede ver en la realidad de lo que uno cree. Entonces, apela, más que apela, no se desembaraza del pensamiento consciente porque se puede plantear ciertas dimensiones de inconsciencia o subconsciente. Quiere explorar las posibilidades del pensamiento consciente. Va a otorgar un rol fundamental al carácter y las virtudes. Va a reafirmar el libre albedrío y la orientación del sujeto al futuro en lugar del condicionamiento determinístico proveniente del pasado. Va a defender la autenticidad del bien y por eso pongo dogma entre comillas, a rechazar el dogma de la íntima corrupción. Y eso es interesante porque, por ejemplo, en una clave freudiana, proveniente también de algunos estudios de Foucault, proveniente de Marcuse, había siempre, cuando se encuentra algo bueno, habría siempre que desmascarar para encontrar la raíz más profunda y al mismo tiempo fatídicamente negativa o dañada, ¿no? Como que el bien es siempre lo que no fue suficientemente desconstruido. Y Seligman es algo que él rechaza y él va a decir que es el dogma de la íntima corrupción. Claramente después él hace una lectura de lo que sería el dogma de la íntima corrupción en términos católicos, religiosos, que es un error del inicio al fin. E incluso yo cuando escribo y yo en mi libro le digo, oye, Seligman, si solo hubieras leído el catecismo, no te servía un diploma en teología, pero acá podrías haber hecho mucho mejor. Entonces, por eso que digo que hay que mirar una cierta mirada crítica. Digamos que Seligman es un pensador que como nos lleva en una montaña rusa. No sé si yo debería decir esto, pero lo digo. Entonces hay momentos que son sublimes y después hay momentos en que te hacen estrellar, ¿no? En fin. Pero estamos hablando de lo interesante. Se ocupa por la validez externa de experimentos, es decir, la validez de los experimentos fuera del ámbito del laboratorio. Como ya les decía antes, ¿no? Quiere combinar teoría y práctica. Eso es un eterno problema dentro de la psicología norteamericana. Los psicólogos prácticos, por un lado, han sido siempre mal vistos dentro del ambiente académico, una vez que una pretensión epistemológica de la psicología en Estados Unidos era aquella de parecerse a las ciencias duras, es decir, de asemejar a la física, de asemejarse en un sentido también a la química. Entonces, los psicólogos prácticos es un calificativo que en términos académicos nos ha devaluado, ¿no? Entonces él no tiene este prejuicio con relación a la praxis, más bien quiere llevar juntas. Tiene un enfoque neurocientífico evolutivo, busca fundamentos empíricos, sostiene que la farmacología no es suficiente para curar a un paciente y no hay farmacología para encontrar sentido a la vida. Y en esto es bien interesante ahora que la psicología se va volviendo neurología.
Hay una tendencia hacia, digamos, la neurologización de la psicología. Y en algún momento, no digo que esto haya sido homogéneo, este punto 10, pero en algún momento Seligman tiene presente los estudios de Viktor Frankl sobre la felicidad, cuando afirma que la felicidad no se puede lograr o no puede ser lograda con el deseo de ser feliz. Debe venir como consecuencia del trabajar por una meta más grande que uno mismo. Y es acá donde entra la trascendencia en la psicología positiva. Es decir, ¿no? Ya vamos a esto, habiendo hecho esta presentación con ideas muy generales, voy a pasar al punto 3, que sería la trascendencia a partir de la observación terapéutica. Es decir, de alguna forma, este tema de la felicidad como algo que no va buscado directamente, sino que es un resultado oblicuo de trabajar por un bien, y por un bien que no contempla sino a sí mismo, sino un bien que es más grande de uno, está en el núcleo de, más que en el núcleo, vaya, está en uno de los 3 núcleos de su primera propuesta sobre la felicidad, que es Authentic Happiness. Es decir, en Authentic Happiness él va a plantear 3 vías para la felicidad: la vía del placer, la vía de la virtud y la vía del sentido. Y lo que él va a hacer relativamente a la vía del placer es, por un lado, buscar distinguir placeres. No digo que sea la mejor distinción que se haya hecho, Mill yo creo que tiene una distinción más fina, pero en todo caso, su interés es muy pragmático. Perdón, profesor Paniel, si uso mal la palabra, pero ahí está, en esta vía del placer, él va a buscar, por un lado, maximizar placeres. Ya vamos a esto, ¿ok? Pero por otro lado, van a descubrir estudios empíricos que violan los principios básicos de la teoría hedonista. ¿Ok? Entonces, él va a decir, ok, la vía del placer, que es la vía que muchos recorren para la felicidad, tiene ciertos límites y te los ponen los límites, ¿no? Ya vamos a esto. Luego, él, viendo esos distintos tipos de placeres, él va a ver en un placer, o va a culminar esta vía en el placer que procede del flow. Es decir, no es el mismo el placer de una persona, por ejemplo, que se droga, y una persona que tiene la satisfacción a posteriori por haberse aplicado a algo de una forma completamente involucrada, como, no sé, escalar una montaña, escribir un ensayo, hacer conversar con una persona. A veces no pasan la experiencia de flow. No puedo explicar exactamente aquí qué sea la experiencia de flow, pero tiene que ver con una actividad que se desarrolla en que nuestros talentos o nuestros dones, nuestras capacidades están desafiadas, pero no están sobrepasadas, porque si están sobrepasadas lo que tenemos es ansiedad, lo que tenemos es un enojo, una insatisfacción, una frustración, pero tampoco las actividades son tan fáciles que nos aburren, ¿no? Sino hay una especie de proporción entre el reto y lo que yo soy capaz de hacer. Y en esa experiencia de flow, en el momento de la experiencia, la persona casi que ni siquiera se percibe a sí mismo. Sin embargo, esta persona, una vez terminada la actividad, siente una especie de alegría o realización por lo que ha hecho. Entonces, esto sería la vía del placer, que empieza con distintos tipos del placer. Seligman va a hablar del tener derecho a un placer o no tener derecho a un placer. Va a culminar en el placer del flow, y luego va a pasar a la vía de la virtud y los puntos de fuerza, sosteniendo que a la base de los estados de flow están las virtudes y los puntos de fuerza
de la personalidad. Y luego va a pasar la tercera vía, que sería la vía del sentido, que es la vía que abre a la trascendencia. ¿En qué términos, no? Es la vía del sentido, como yo les decía antes, implica poner los puntos de fuerza a servicio de algo más grande que uno mismo. Ahora, ¿qué hay que decir aquí? ¿No? Que Seleman no entra en distinciones con relación a si es una trascendencia vertical, si es una trascendencia horizontal. Seleman tampoco te dice cuál es el sentido, en un sentido bien, porque digamos, estamos en el ámbito de la psicología, no estamos en el ámbito ni de la teología, ni de la filosofía. Él sencillamente pone esa tercera vía fruto de la experiencia suya con estudiantes de la University of Pennsylvania y otras observaciones empíricas, ¿no? Él dice, durante el periodo en que se ocupó de la dirección clínica y durante el periodo en que dio clases, que fueron muchos años, empezó a hacer tareas miradas para que la gente pudiera probar esas tres vías. Entonces, no sé, un fin de semana las personas tenían que separar media mañana para hacer algo agradable, ¿no? Como pues a lo mejor ir al shopping, ir a un parque, ir al cinema, verse con una amiga y conversar, lo que fuera. Luego tenían que hacer algo que implicara el ejercicio de sus virtudes y puntos de fuerza. Para eso hay tests para evaluar a la gente relativamente a esto, ¿no? Y luego, un tercer fin de semana tendrían que, más bien utilizar esas virtudes y puntos de fuerza para hacer algo gratuito para otra gente, ¿no? Y es basado en estos, en estudios empíricos, que él va a decir esto funciona. Es decir, ¿no? La vía del sentido es importante para la felicidad. No voy a poder explicar cómo él hacía para implementar el placer en el pasado, presente y futuro. Acá voy a mostrar lo que en un estudio hecho con Peterson, no Jordan Peterson, sino Christopher Peterson, que ya falleció. Hacen un estudio entre distintas culturas, distintos periodos históricos, a través de material escrito, ¿okay? Y encuentran 6 virtudes y 24 puntos de fuerza que ellos no dicen que sean universales, ¿no? A los filosóficos, sino que dicen que son una especie de constantes universales, ¿no? Temas que han estado valorados en muchas culturas, en la mayor parte de las culturas que han visto a lo largo de los siglos. Y entre esas virtudes está justamente la virtud de la trascendencia, que en términos clínicos ellos van a estudiar, a ver cómo vas a medir la trascendencia en términos empíricos. No se puede, hay que hacer un constructo. Entonces ellos transforman la trascendencia en un constructo donde están los puntos de fuerza que lo pongo abajo: apreciación de la belleza, gratitud, esperanza, sentido de humor, espiritualidad. Luego, habría que decir que esta teoría acaba de ser criticada porque va a decir, en el fondo, Seleman, muchas de las críticas son, has logrado diluir el sentido y la virtud en el placer. En realidad lo que tú estás proponiendo es a la gente que, como la vía del placer no es suficiente para satisfacer, hay que buscar la virtud y los puntos de fuerza porque te generan más placer que la mera vía del placer. Y pues sostienen, dan sostenibilidad a la vía del placer, porque incluso la búsqueda del placer sin virtud puede ser dañino. Luego estás proponiendo la vía del sentido para que puedas tener más placer que la mera virtud y el mero placer más burdo. Y así has logrado vaciar
vaciar de sentido el sentido y vaciar la virtud en cuanto a virtud. Entonces, y hay otros problemas relacionados a medidas que no puedo explicar ahorita. Entonces, él lo que hace es plantear una nueva teoría, se llama Berman, que implica 5 constructos independientes, que serían la emoción positiva, lo que sería el engagement, el tema de las relaciones que no aparece también en el otro, el tema siempre del meaning, del sentido, que es el sentido para Seligman es trascendencia. Y la trascendencia está acá, soportada por esos puntos de fuerza. Entonces, eso sería para Seligman una propuesta de constructos clínicos para el llamado flourishing, emoción positiva, el comprometerse, ¿no? El comprometerse con el trabajo, con la vida, con las personas, el tema de las relaciones personales, el tema del sentido y el tema de las realizaciones. No puedo explicar cada uno de estos, pero básicamente lo que Seligman dice es que para ser un constructo tiene que ser querido en sí mismo y tiene que poder ser estudiado de forma individual, ¿no? Y él va a decir que las virtudes no son un elemento del constructo, sino más bien que las virtudes sostienen todo el constructo. Luego, problemas de insuficiencias, y acá me queda un minuto, termino. ¿Cuáles fueron las críticas hechas a la psicología positiva? Concretamente, a ver, ya les decía, falta de reconocimiento del legado precedente que han tratado de corregir en el camino. Wittgenstein dice, o decía, o se atribuyen esto a Wittgenstein, que en psicología muchas veces la lengua se va de paseo, holidays, ¿no? Entonces, muchas veces se ha notado en la psicología positiva una imprecisión conceptual muy grande. Por ejemplo, el término mismo positivo ha sido utilizado en muchos significados distintos dentro de los textos tempranos de la psicología positiva. A su favor, hay que decir que la enciclopedia de psicología positiva que salió hace algunos años ha sido un esfuerzo por intentar corregir en alguna manera esa deficiencia. Se necesita todavía más. Entonces, hablamos del no reconocimiento, hablamos del tema de la imprecisión conceptual, hablamos el tema de la extrapolación científica. En los últimos años también se ha trabajado mayor rigor conceptual, pero una de las críticas muy fuertes hechas a la psicología positiva ha sido que hacían extrapolaciones de los hallazgos empíricos. Entonces eran como extrapolaciones grandilocuentes de aquellos que habían encontrado. Entonces, en ese sentido, es algo que han tenido que corregir también en el camino. Cuarto elemento, y con esto ya voy terminando, de las críticas que fueron direccionadas a la psicología positiva, tiene que ver con una cierta síndrome de Poliana, o si quiere, exacerbación de lo positivo, y eso también es una gran polémica dentro de la psicología positiva, que no es un movimiento homogéneo, tiene tendencias dentro. Okay. Entonces, concretamente, algunas críticas que fueron movidas hacia la psicología positiva es decir que, por ejemplo, Bárbara Ehrenreich, ahorita no me acuerdo exactamente su apellido, Ehrenreich, pero ella dice, mire, la crisis económica no llegó a América por exceso de positivismo o optimismo, ¿no? Y algunos dicen con razón que la psicología positiva sería como el último refugio o el último recurso del capitalismo contra los trabajadores, en el sentido de ser explotado, pero tienes que estar feliz.
obviamente no es esto lo que quieren, pero acuérdense de lo folclórico, o al menos no es esto que quieren todos. Hay seriedad dentro del movimiento, hay seriedad dentro de la disciplina. Entonces vamos a esto y concretamente problemas de insuficiencias con relación al tema de la trascendencia. A ver, quizás lo primero que habría que decir antes de hablar del problema es decir que la psicología positiva, al considerar la espiritualidad, el humor, la esperanza, la gratitud y la apreciación de la belleza como puntos de fuerza, ha traído para la psicología subvención económica para estudios en ese sentido, y fueron hechos, hay buenos estudios sobre la gratitud, por ejemplo. Entonces, esto es bueno. Y otra cosa que es bueno también es una cierta mirada desprejuiciada hacia la religiosidad, hacia la espiritualidad, mientras en un cierto ambiente psicológico de corte positivista, ateo, todo el tema religioso, espiritual era mal visto o era ignorado, a lo agnosticismo funcional, por así decir. Eso no pasa con relación a la psicología positiva. El quinto problema que quería mencionar es que Seligman, si bien dice que no quiere hacer una especie de religión laica, oscila. Digamos que hay críticas hechas por Powitz al tema de la psicología cuando ha querido cruzar las fronteras de la religiosidad y presentarse como una especie de, a ver cómo diré yo, panacea, ¿no? Para la solución de los males, para los anhelos más profundos. Entonces, algo que sí los psicólogos positivos tienen mucha conciencia es que la religión, al contrario de lo que fue muchas veces etiquetada, no es meramente o solamente o esencialmente fuente de problemas psicológicos, fuentes de tensión, este aspecto más neurotizante que fue resaltado por ciertas corrientes, sino que es una marcha en piu, es decir, es una quinta marcha que las personas laicas no tienen. Entonces hay una preocupación por parte del gobierno estadounidense, hay una preocupación por parte de el mundo psicológico estadounidense con relación a que tanto personas laicas que no tienen referentes morales y religiosos puedan conducir vidas prósperas y no terminar en términos de autolesionismo o determinados problemas. Y es ahí donde entra la psicología positiva. Habiendo pasado 5 minutos de mi tiempo, doy por concluida esta visión panorámica. Muchas gracias, Lidia, muy interesante. Quería cerrar acá, perdón, que mi mamá me estaba escribiendo. Ya. Bien. Bueno, pues damos espacio a las preguntas, comentarios. No sé, no veo todavía alguna mano. Sí. Yo mientras tanto, me surgen muchas inquietudes, pero sobre todo en parte con lo penúltimo que mencionabas, me pareció un comentario interesante, que no pretende ser una religión secularizada, ¿no? Porque se entiende, sobre todo en el contexto anglosajón, pero aún así, no sé si podrías detallar un poco más sobre el papel que juega la religión como elemento positivo en la psicología, particularmente en este desarrollo teórico de la psicología positiva. Perfecto. Puedo escuchar esa pregunta y puedo explorar por ahí. Creo que había profesor Martín también con la mano levantada. A lo mejor tomo nota de todas las preguntas. Ya, mira, yo no veo la mano. Ya no está, ¿no? Perdón, pero si está Martín, adelante. No sé, Sí, gracias. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias, doctora. Yo tenía 4 preguntas, pero son preguntas muy simples. Tal vez usted lo cubrió y yo no lo capté. La primera es una cuestión de duda sobre el nombre.
¿Por qué le pusieron psicología positiva y no, o sea, si no sería tal vez más adecuado llamarle psicología optimista? Porque por lo menos en el contexto, en ciertos contextos, psicología positiva puede sonar como a psicología del positivismo, ¿no? Entonces, esa era una pregunta, si hay algo sobre eso o qué sé yo. La segunda es, en estos estudios donde encuentran estas como constantes, digamos, eh, que estas como virtudes como constantes o estas fuerzas de apoyo, ¿cómo fue el tipo de estudio? O sea, ¿eran estudios como in situ o eran tipo encuesta? O sea, me gustaría solamente saber como a grandes rasgos cómo eran esos estudios. La tercera pregunta también estaba asociada con eso, es si la psicología positiva presupone o asume una especie de marco psicológico evolutivo, evolucionista, como para, digamos, admitir que todas y todos los humanos, independientemente de su cultura, tienen estas constantes o valoran estas virtudes. Esa es otra pregunta. Y la última es, en esas virtudes que puso usted, me quedan muy claras, por ejemplo, la de valor, ¿no? Sabiduría, justicia, moderación. Pero trascendencia me suena muy extraña porque estaba pensando que suena atípico, porque yo puedo decir, por ejemplo, que una persona es sabia o que una persona es prudente o es moderada o es valiente, pero suena muy raro decir una persona es trascendente, ¿no? O sea, como si fuera una... Entonces mi pregunta era como por qué, o si hay alguna evidencia o una razón por la cual le hayan llamado trascendencia y no, por ejemplo, esperanza o alguna otra cosa. Esas son las preguntas. Muchas gracias. Ya, a ver, son muy buenas preguntas todas. Hay otra de la doctora Cintia Robles, no sé si quieres recogerla o contestar. Sí, Cintia, por favor. Adelante. No, yo no tengo la mano levantada. Era la mano del profesor. Bueno, está haciendo travesuras esto. Sí. A ver, vamos a esto, ¿no? Relativamente a la primera pregunta, la pregunta del profesor Juan José, acerca de lo religioso, digamos, en la psicología positiva, digamos, en términos de la valoración positiva, yo creo que sobre todo es de lo que yo he entendido, es parte de una remoción de un prejuicio. Es decir, ¿no? A la argumentación, por ejemplo, que ellos dan hay unas cuantas páginas que yo puedo compartir de la enciclopedia. Estaba hasta buscando acá, espérame, voy a ver si la encuentro. En la enciclopedia de la psicología positiva, cuando tratan del tema de la espiritualidad, es decir, que a ver, la mayoría de la población de Estados Unidos, no me acuerdo cuál es la encuesta o cuáles son los datos, porque en los últimos años ha cambiado, ha habido un decréscimo, pero profesan alguna fe, no vemos una razón para, digamos, proceder con alguna cerrazón al tema. La ciencia no tiene una fuente privilegiada de conocimiento, tiene medios que te garantizan un cierto conocimiento, tiene instrumentos, pero a principio, si hay algo que la ciencia puede estudiar, no habría por qué no estudiarla. Entonces es una aproximación pragmática, y en ese sentido, sí hay estudios y estudios que fueron hechos por Barbara Fredrickson, estudios que, por ejemplo, fueron hechos después que personas han tenido eventos traumáticos, como fueron, por ejemplo, el atentado. Y ahí, profesor, una de las respuestas también al profesor Martín,
hay grandes estudios y hay pequeños estudios, por eso que yo digo que hay que separar, ¿ok? Hay grandes estudios, como fueron, por ejemplo, esos estudios hechos con las víctimas del atentado del 11 de septiembre, es decir, para tratar de ver quién fueron las personas que no han incurrido en un trastorno de estrés postraumático, no han tenido un desenlace negativo, sino más bien quienes han, seguido una vida próspera, por así decir, no han tenido su recorrido existencial bloqueado es italiano. Entonces hay estudios de este tipo, mega estudios, grandes estudios. Hay estudios relativamente a los monjes budistas tibetanos y su capacidad de concentración, su salud. Entonces hay estudios desde, por ejemplo, estudios de grandes grupos, estudios de pequeños grupos, estudios basados en aspectos neuro o biológicos, estudios más criticados, como dice, digamos, ahí respondiendo al profesor Martín, basados en lo que son las autorrespuestas, o sea, los autoanálisis, ¿no? Esos son los estudios que fueron más criticados, y fue justamente lo que llevó Seligman, por ejemplo, a cambiar la primera teoría por la segunda, porque la primera estaba muy basada en autocuestionarios, y esos autocuestionarios, ¿no?, que uno contesta en función de cómo se está sintiendo en el momento, son muy, ¿cómo decir?, muy poco fiables. Entonces, hay una gran variedad de estudios. Le puedo pasar el libro de metodología de la investigación, con los avances que han tenido. Es un libro publicado por Oxford Studios, ¿cómo se llama? Uno de los handbooks de Oxford relacionado a la metodología de la investigación en ese tema. Entonces, a ver que me perdí un poco, pero básicamente en el tema de la religión es un poner entre paréntesis esos prejuicios, un ir a la experiencia de la gente, ser sumamente respetuoso con la experiencia de la gente, es constatar que en algunas investigaciones se ha visto que el elemento religioso jugaba un papel positivo, como por ejemplo en términos de bienestar, en términos de satisfacción con la vida, en términos de autocontrol, en términos de visión a futuro. Puedo pasar algunos estudios de este tipo. ¿Ok? Y ya, yendo a las otras preguntas, relativamente, profesor Martín, a ver, que yo un poco que me las he olvidado, si me las podías recordar. Sí, claro que sí. La primera solo era una duda de si hay alguna evidencia del nombre. Ajá. No, mira, la historia del nombre, hay dos artículos que incluso yo lo escribí directamente a Pawelski. Pawelski es uno de los más filósofos de la psicología positiva. Eso fue hasta una anécdota, ¿no? Yo estaba buscando los filósofos y decía, ok, ya leí esto, bello libro de autoayuda, bello psicología, pero vamos a la filosofía de esto, ¿no? Entonces, ¿quién son los filósofos? Y un poco como que no los encontraba. Entonces yo le dije, ya ni modo, escribo a Seligman y le digo, oye, ¿quién son los filósofos que trabajan contigo? ¿No? Le dije, como dice mi hermana dice, el no ya tenías, solo te faltaba la humillación. Entonces yo dije, bueno, el no ya tengo, me falta la humillación, no me contesta. Y me contestó, y me puso en contacto con 4 filósofos que trabajaban con él, exacto. Hay que decir que, profesor, y con esto avanza una cosa, que es que la filosofía ha sido la pata coja de la psicología positiva. ¿Por qué? Para bien y para mal, quien iba a asumir el proyecto filosófico de la psicología positiva hubiera sido Robert Nozick, el eterno adversario de John Rawls, ¿ok? Pero Nozick se murió al inicio. Entonces, ahí tuviera un desfalque, por así decir. Pawelski, que tiene un corte más filosófico, es una persona, digamos, que está más
interesada esta parte, ha escrito 2 artículos que te los puedo pasar si interesa, hablando sobre lo positivo en Positive Psychology. Y hace un trabajo bastante analítico con relación al término positivo. ¿Pero qué quiere decir positivo? ¿No? Queda claro, aunque él no diga ahí, pero queda claro que no hay ninguna referencia al positivismo científico. Ok, pero Pawelski dice, ¿no? A veces, por ejemplo, positivo puede ser negativo. ¿En qué sentido? ¿No? Si uno va a hacer un test de SIDA y te sale positivo, en realidad eso es negativo, ¿no? Entonces, ¿qué se quiere decir con positivo? Y él trata de dar como al menos 8 explicaciones conceptuales relativamente al positivo. Ahora, ¿por qué han puesto positivo? O no, ¿por qué no han puesto optimista? En todo lo que he leído, nunca he encontrado una justificación sobre esto. Meramente cuando han tratado de definir lo positivo, o más que definir, ¿no? Cuando han tratado de explicar su psicología positiva, han tratado de decir qué es lo que hace con que la gente pueda vivir de una forma más llevadera, de una forma más no solo agradable, porque agradable sería como puedo estar sentado en un sillón pesando 200 kilos con pañales sin ir al baño y jugando juegos online como algunos y estar sintiéndome bien, ¿no? O al menos a referir esto. Yo soy juez de uno mismo cuando digo que me siento de una forma o de otra. Vaya que en italiano la palabra sería más agevole, ¿no? Eso es lo que ellos entienden con lo positivo. Parece ser lo que contribuye para que la vida pueda ser vivida de una manera más agevole, más ágil, más exacto, pero no justifican el porqué del no optimismo y sí de lo positivo. No, eso no te lo digo. Si bien Seligman ha hecho muchos estudios sobre el optimismo, incluso antes de la psicología positiva, ha escrito, por ejemplo, Learn Optimism, o un otro sobre optimismo para niños optimistas, pero el término es psicología positiva. Ok, me queda claro. Sí, exacto, ¿no? Ahí es un tema, de hecho, Nakamura y Csikszentmihalyi fueron los dos que han dicho, Nakamura y Csikszentmihalyi, así como era también Christopher Peterson, que falleció, tienen una profunda seriedad académica. Entonces, son ellos que han hecho esta autocrítica para decir, esto acá nos está generando una gran confusión, teníamos una gran confusión terminológica, al menos los términos más basilares tienen que estar claros. Y ahí entraron a tallar. Pero te voy a pasar esos 2 textos de lo positivo en psicología positiva. Y si alguien se interesa también, y quizás esto para algún trabajo, Pawelski me ha pasado algunos documentos que ellos han trabajado sobre el tema de la eudaimonía en las ciencias humanas. Y era un material que ellos estaban trabajando para enviar a la Templeton, creo, para buscar financiamiento. Pero bueno, ya eso es otra cosa. Y bueno, como diría usted, el no ya lo tengo, solo espero la humillación. El de la trascendencia, ¿por qué llaman como la trascendencia como una virtud? Sí. Porque, ajá. O sea, mira, acá lo que te puedo contestar es que cuando hicieron el Character Strengths and Virtues, lo que querían hacer es una contraparte al DSM, así como el DSM es como un manual utilizado para hacer diagnósticos, ¿no? Ellos querían hacer la contraparte positiva de esto. Han hecho, y eso sí te puedo describir un poco más, fui vaga con relación a los distintos métodos de investigación porque han variado,
¿ok? Ahora, con relación a esto, lo que han hecho fueron que se pusieran a leer literatura de distintas proveniencias, y han buscado, con una metodología de análisis, encontrar, lo que ellos llamarían las presencias omnipresentes a lo largo de esas culturas. Han hecho un poco como ensayo y error, en el sentido de que han hecho un borrador con sugerencias de lo que podría ser la nomenclatura para cada una de esas virtudes, y para cada uno de esos puntos de fuerza, y han difundido esto en la comunidad científica. Entonces, las personas que han colaborado con ellos han leído esto y pues han hecho determinadas críticas. Eso es lo que explican, ¿ok? Han hecho determinadas críticas y ellos han tratado de reformular y han organizado eso de forma provisional. Entonces, efectivamente, la observación que haces es pertinente, ¿no? Porque decir que una persona es valiente no es lo mismo que decir que una persona es trascendiente. No se puede decir así. Sin embargo, ellos han escogido esta nomenclatura de forma profesional y así se quedó por lo menos hasta ahora. Han hecho algunos cambios, pero este cambio de nomenclatura no lo han hecho, lo han dejado así. Muchas gracias, me da muchísima más claridad y entiendo perfectamente este tipo de decisiones metodológicas, ¿no? Muchas gracias, me aclara mucho. Está bien. No se le escucha, profe. Creo que trae apagado su micrófono. Perdón, es verdad, gracias. Decía que si no querían hacer alguna pregunta a alguien más, ya que estamos bordeando los límites del tiempo, de la doctora Bastos, ¿no? Bien, pues entre que ver si alguien se anima, te agradecemos nuevamente, ¿verdad? En nombre de la facultad. El gusto, mira que yo lo que hice acá, solo un instante quizás para tratar para compartir con ustedes, esta es la enciclopedia que mencionaba, la tal de la enciclopedia de psicología positiva. Y acá respondiendo, es un esfuerzo de precisión epistemológica, digamos, es un esfuerzo en términos conceptual, pero la palabra positivo, por ejemplo, no aparece. Entonces ahí está, ¿no? Yo le dije, oye, pero la palabra positivo no aparece, ¿cómo voy a saber esto? Entonces ahí fue cuando le escribí a profesor Pawelski y tengo ese texto que les mencionaba, pero acá lo que quería hacer ver es que entre las distintas entradas hay dos que le puedo pasar, profesor, que tienen que ver con el tema de religiosidad y con el tema de espiritualidad. Acá está espiritualidad y el tema del bienestar espiritual. Sí. Va, exacto. Ya está. No, pues parece muy bien. Esta es la que está publicada por Oxford. No. El que está publicado por Oxford es uno metodológico. Ya. Es lo que tiene que ver con la metodología de investigación. Y hay otros también que están publicados por Oxford, pero ya, podemos encerrar aquí. Muchísimas gracias, muy ilustrativo, por sobre todo para aquellos que no tenemos tanta idea de esto, pero que tiene tanta influencia y presencia en el mundo de la vida cultural, ciertamente, pero incluso pues, a nivel social, ¿no? Bueno, querida Livia, pues te damos las gracias. Estoy tratando de ver si puedo hacer la presentación de tu constancia, que pues ya la conoces, pero con lo que te queremos agradecer muy formalmente, por parte de la misma facultad, ¿verdad? Muchas gracias.